Ok, bueno, ¿qué tal chicos? Vamos a continuar con el temario. Este es el tema 8, ecuaciones de aguas someras. Voy a poner modo presentación. Ok, bueno, pues como comentábamos, este es un tema consideramos bastante importante porque aquí estamos aplicando una serie eh, de conceptos y subtemas que hemos estado viendo en el transcurso del curso. Eh, Básicamente, pues, los esquemas que se utilizan, el tipo o el método de análisis de estabilidad, todos son aquí, son aplicados. Y bueno, las aguas, el modelo de aguas someras, como algunos de ustedes saben, pues es un modelo simplificado de las ecuaciones de Navier-Stokes, el cual es de bastante utilidad para este tipo de aplicaciones o de ejercicios, ¿no? Eh, ok, bueno, eh, vamos a comenzar con las ecuaciones de aguas someras en una dimensión. Son comúnmente conocidas como ecuaciones de aguas someras linealizadas. Es un sistema de dos o a lo más tres ecuaciones diferenciales de primer orden. Las están aquí presentadas. En este caso, estas son las ecuaciones linealizadas en una dimensión, es decir, solamente la dimensión X. Y el principio, eh, digamos, que rige este sistema es que las ondas en la superficie tienen una longitud de onda muy grande comparadas con la profundidad del agua. Ese es, digamos, el principio fundamental de las ecuaciones de aguas someras. La longitud de onda de la superficie libre es mucho mayor que la profundidad del sistema. En este caso, la profundidad del sistema promedio, la profundidad promedio, perdón, está denotada con esta H mayúscula y la distancia desde el fondo hasta la superficie libre es con H minúscula. ¿Okay? En este caso, U es la velocidad en la dirección X, T es el tiempo, G es la aceleración debida a la gravedad, y bueno, H mayúscula y minúscula ya las mencioné. Entonces, básicamente lo que se tiene es un sistema en el que solamente opera la componente X de la velocidad. Y bueno, en este caso, para fines numéricos, pues se discretizará a partir de una malla numérica, ¿no? Como lo verán en su práctica. Entonces, um, como mencionaba, es una versión simplificada de las ecuaciones de Navier-Stokes. Es un modelo simple en el que se hacen varias suposiciones o simplificaciones. La primera de las eh, más importantes es que en este caso el periodo de onda es corto comparado con el periodo inercial. Es decir, este tipo de simplificaciones o este tipo de suposición resulta en números de Rossby grandes. Si recuerdan, el número de Rossby es un número adimensional que nos dice o que evalúa, eh, es, es un cociente entre las fuerzas inerciales y la fuerza de Coriolis. Entonces, si las fuerzas inerciales son mayores que las fuerzas de Coriolis, el número de Rossby es mayor que 1 o mucho mayor que 1, y por lo tanto Coriolis puede ser despreciada. ¿Ok? Por lo tanto, aquí en este sistema de ecuaciones no aparece el término de Coriolis. Esa es la primera suposición. La segunda es que se ignoran los términos de fricción. Son unos términos que, si ustedes recuerdan, las ecuaciones Navier-Stokes son términos que aparecen al final, casi siempre al final de las dos ecuaciones de momento. Entonces, esos términos también no aparecen. Y la tercera es que se denominan también los términos no lineales o los términos advectivos. Esos términos en donde aparece U multiplicada por la parcial de U con respecto de X, etcétera, ¿no? Eh, son términos no lineales. Y básicamente la suposición
o el fundamento es que la rapidez de fase de las ondas exceden por mucho la rapidez de las parcelas de agua. Es decir, los términos lineales son muy pequeños, perdón, los términos no lineales son muy pequeños comparados con la rapidez de fase, que está indicada por esta ecuación de aquí abajo, la ecuación de H. Entonces, perdón, estas dos, que está indicado por estas dos ecuaciones, la rapidez de fase. Entonces, esas son las suposiciones más importantes, lo que nos resulta en este modelo reducido, que va a ser bastante útil para nuestra aplicación. Y bueno, solamente para que recordemos, la primera ecuación de momento es una expresión de la segunda ley de movimiento de Newton y establece que una pendiente en la superficie del mar opera para cambiar la velocidad. Es decir, el cambio de la velocidad con respecto del tiempo, por la aceleración, va a estar en función de la pendiente de la superficie del mar, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice esta primera ecuación. La segunda es la ecuación de continuidad integrada en la vertical, que relaciona los cambios temporales en el nivel del mar con convergencia y divergencia del flujo, ¿no? Entonces este término de aquí es la divergencia. Es un término de divergencia. Cuando veamos las ecuaciones en dos dimensiones, veremos que ya ese término de divergencia es más familiar, de acuerdo a el ejercicio que hemos visto en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a buscar soluciones de Fourier de esta forma, como lo habíamos presentado antes, tanto para U como para H. Que para U va a ser simplemente U sub índice 0, una velocidad de referencia, multiplicada por el exponencial de I por Kx menos Wt, ¿no? K, si recuerdan, es el número de onda. Y perdón, no es omega. Omega es la frecuencia de referencia, la frecuencia en la que oscila el sistema. Y lo mismo para H, pero H contiene H sub índice 0, ¿no? Entonces, el propósito de utilizar este tipo de soluciones es llegar a una expresión que se conoce como relación de dispersión. La relación de dispersión técnicamente es una relación es una expresión que relaciona la frecuencia de referencia con el número de onda. Así es como es la definición que ustedes encontrarán en los libros, ¿no? No hay, digamos, obviamente hay interpretación física, pero esta es la definición más común que encuentran en los libros, ¿no? Para una relación de dispersión. La expresión que relaciona la frecuencia de referencia del sistema con el número de onda. Siempre debe de aparecer esos dos términos. Y en este caso, al sustituirla en las ecuaciones de aguas someras en una dimensión, nos resulta esta, ¿no? Que como pueden ver, aparece la expresión de la fuerza de gravedad y la profundidad del sistema. Entonces, si nosotros reacomodamos esta expresión de tal forma que obtengamos la rapidez de fase, vamos a obtener esta ecuación. C, que es la rapidez de fase, igual a la frecuencia entre el número de onda, igual a más menos raíz de GH. ¿Ok? Esa es lo que encontramos. Entonces, tomando en cuenta las unidades del número de onda y la frecuencia, vamos a obtener las unidades de rapidez de fase. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que la rapidez de fase de las ondas en un sistema de aguas someras depende simplemente del término de la fuerza de gravedad y la profundidad del sistema, ¿no? El término de gravedad es constante, pero puede que H no lo sea. Entonces, esto se reduce simplemente a la rapidez de fase en función de H, ¿no? Esto tiene algunas implicaciones que ustedes también ya lo verán en la práctica. Esto básicamente muestra que estas ondas, que se le conocen como ondas de gravedad, se les llaman así, se pueden propagar en ambas direcciones, ya que aquí obtenemos un signo positivo y un signo negativo sobre el eje X con una rapidez que no está en función del número de onda, porque aquí no aparece, solamente está en función de GH.
por lo tanto son no dispersivas, ¿no? Este es en teoría porque nosotros estamos derivando la relación de dispersión a partir de esta solución teórica, es decir, de manera analítica, sin hacer ninguna implementación numérica. Esto en teoría nos dice que estas ondas son no dispersivas, ¿no? Pero bueno, vamos a qué se refiere esto. Bueno, la definición de ondas no dispersivas es básicamente que la rapidez de fase de una onda simple es constante y su rapidez de grupo es igual a la rapidez de fase. ¿Ok? Entonces, para esto, bueno, debemos de tener claro lo que se refiere con rapidez de fase de una onda simple y una rapidez de fase de un grupo de ondas. Básicamente, un grupo de ondas es un tren o paquete de ondas compuesto de varias longitudes de onda. ¿Okay? En este caso, en el esquema de arriba tenemos un ejemplo en donde esta C está indicando la rapidez de una fase, perdón, la rapidez de fase de una onda simple, así como se va propagando. Y CG, C subíndice G, que se refiere a grupo, pues va a indicar la rapidez de fase de toda este envolvente que está compuesto de varias longitudes de onda, ¿no? Y esto, dependiendo del sistema, puede que sea una igual a la otra o pueden que sean distintas. Y eso resulta en que las ondas son dispersivas o no dispersivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pequeña animación de abajo vemos que la rapidez de una onda simple está indicada por este punto rojo. Como pueden ver, sigue la cresta, el valle de una onda simple, y la rapidez de grupo está indicada por los puntos verdes, que como pueden ver van a una velocidad menor, una rapidez menor, perdón. Entonces, este es un ejemplo de ondas que son dispersivas, ¿ok? Si fueran no dispersivas, entonces ambos puntos estarían viajando a la misma rapidez. En el ejemplo de aguas someras, de forma o de manera teórica, se encontró que las ondas son no dispersivas, ¿no? Y las ondas dispersivas, bueno, aquí como está en esta animación, pues básicamente es eso, la rapidez de grupo difiere de la rapidez de fase, ¿ok? Entonces esos son los dos tipos de ondas, dispersivas y no dispersivas. Y bueno, por último, lo más común es que en aguas profundas, la rapidez de fase de una onda simple sea mayor siempre que la rapidez de grupo, ¿no? Como se muestra en esta animación. Entonces, eso fue pequeño recordatorio de probablemente de su clase de dinámica y fluidos geofísicos, oceanografía física. Y bueno, cualquier duda, pues pueden plantearlas en las reuniones de asesorías o pueden enviarnos un correo. Ok, bueno, entonces vamos a utilizar ese ejemplo de un sistema de aguas someras en una dimensión y vamos a discretizar solamente la parte o la derivada espacial para ver cómo se comporta esta dispersión o qué resulta, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de utilizar un esquema numérico en la rapidez de fase de una onda simple y de la rapidez de fase de grupo en este sistema de ecuaciones? Vimos que teóricamente las ondas en un sistema de aguas someras son no dispersivas, es decir, ambas rapideces, la rapidez de fase de una onda simple y la rapidez en grupo tienen el mismo valor. Pero eso no se mantiene cuando se hace una discretización, se hace una implementación numérica. La implementación numérica, la consecuencia que tiene es que va a generar una dispersión que se le conoce como dispersión computacional, que se deriva simplemente del esquema numérico. Entonces,
digamos, es una consecuencia de implementar este sistema de ecuaciones de manera numérica. Y bueno, eso se ve, digamos, de manera más ilustrativa cuando hacen sus ejercicios. Bueno, en este caso tenemos dos posibles discretizaciones. La primera es utilizando una malla Arakawa A, como lo vimos, es decir, las variables, tanto U como H, las variables dependientes, van a estar definidas en el mismo punto. Y esto recuerdan, es una malla no escalonada. Y aquí, como pueden ver, pues la derivada en espacio está, en ambas utilizan un esquema centrado, ¿no? Y en el otro caso es utilizar una malla escalonada, en donde ambas variables no están, cada una de esas variables están definidas en una malla distinta, ¿no? En este caso, como pueden ver, en el caso de la ecuación para U, la derivada en espacio va a estar definida por lo que parece es un esquema hacia adelante. Porque H va a estar definida en el punto J más 1 menos en el punto J, ¿no? Esto, como nosotros lo definimos, es un esquema hacia adelante. Y para la ecuación de H, vemos que en la discretización en espacio usa lo que parece que es un esquema hacia atrás, ¿no? Entonces, yo digo que esto parece porque en realidad, cuando nosotros vemos la malla, nosotros vemos que en realidad se trata de un esquema centrado. ¿Ok? Entonces, aquí están las dos mallas, la no escalonada y la escalonada. Y bueno, en la no escalonada, todas las variables, bueno, las dos variables están definidas en el mismo punto. Y en la escalonada, como decía, están digamos, movidas una de la otra, delta X entre 2, ¿no? Es decir, la distancia entre HJ y UJ es delta X entre 2, ¿no? De aquí a aquí. Entonces, esto resulta en que cuando si nosotros recordamos la ecuación para U, tiene para la malla escalonada, tiene una discretización, un esquema hacia adelante, pero en realidad ese esquema hacia adelante está centrado en UJ. ¿Ok? Este esquema hacia adelante está centrado en UJ, por lo tanto sí es un esquema centrado. Y lo mismo sucede con la ecuación para H, en donde el esquema en espacio, en donde está U, va a ser un esquema en donde va a ser UJ menos UJ menos 1, que técnicamente es una derivada hacia atrás, pero en este caso va a estar centrado en HJ, lo que lo hace otro esquema centrado. ¿Ok? Tal vez no sea tan intuitivo a primera vista, pero tomen eso en cuenta, ¿no? Que esto en realidad, si está centrado o no, depende de qué está centrado, de que está centrado respecto a la variable que está, en este caso, la derivada en tiempo, ¿no? Ambas están centradas con su variable que está en la derivada en tiempo, y por lo tanto esto lo hace un esquema centrado. ¿Ok? Bueno. Ahora, como mencionaba, el hecho de utilizar un esquema numérico para resolver este tipo de ecuaciones va a generar, obviamente sabemos que genera un tipo de error que nosotros le llamamos error de truncamiento, pero va a generar también, bueno, otro tipo de error que va a estar asociado a la rapidez en que va a viajar las ondas, ¿no? En este caso, la rapidez de fase, cuando se implementa numéricamente, se le va a llamar rapidez de fase computacional y velocidad de grupo computacional. ¿Ok? Entonces,
estos dos términos se pueden obtener de las ecuaciones de aguas someras ya discretizadas solamente en espacio, como lo mostré hace un momento, utilizando soluciones de esta forma, ¿no? Nosotros vamos a hacer solamente esta demostración utilizando, voy a regresarme, estas dos discretizaciones de las ecuaciones, solamente dejando solamente, digamos, la derivada parcial en tiempo indicada y se hace la discretización en espacio. Utilizando estos dos sistemas de ecuaciones, vamos a insertar estas soluciones y al igual que en la parte de manera análoga, como se hizo para la parte analítica o teórica, vamos a obtener una rapidez de fase, que en este caso es, como mencioné, la rapidez de fase computacional. Por eso está denotada con una D, un subíndice D, que para el caso de la malla no escalonada va a ser más o menos raíz de GH por seno de K delta X entre K delta X, ¿no? De aquí de entrada vemos que esta rapidez de fase computacional no es la misma de la rapidez de fase analítica, que es simplemente más o menos raíz de GH. En el caso de las ondas de la rapidez de fase grupal, que es C subíndice DG, eso se obtiene al derivar la frecuencia de referencia con respecto del número de onda. Es decir, vamos a hacer aquí como se tiene indicado, derivar KCD entre parcial, derivada de K, y vamos a obtener esta rapidez de grupo, que es distinta a la rapidez de fase, ¿no? Este es el caso de la malla no escalonada. En el caso de la malla escalonada, son expresiones similares, tanto la rapidez de fase de una onda simple como la rapidez de fase grupal. Sin embargo, aquí el argumento de seno va a estar dividido entre 2, ¿no? Entonces es la única diferencia con respecto a la malla no escalonada. Pero bueno, el punto aquí, o lo más importante, es que, o los dos puntos más importantes, uno, que la rapidez de fase computacional no es la misma que la analítica. Y segundo, la rapidez de fase grupal no es la misma que la rapidez de fase computacional. Lo que lo hace, de acuerdo a nuestra definición de ondas dispersivas y no dispersivas, lo hace unas ondas, un sistema de ondas dispersivas, ya que ambos términos no son iguales, ¿no? Entonces, esta es una forma de demostrar o de verificar que la implementación numérica de la solución de estas ecuaciones resulta en varios errores. Uno de los más importantes es que se vuelven ondas dispersivas, ¿no? Es decir, esta implementación numérica induce ondas dispersivas en el sistema, ¿no? A diferencia de la solución analítica. Entonces, básicamente es de lo que este es lo que quisiera, o el mensaje que quisiera que se les quedara pues, más claro. Si tienen dudas o quisieran profundizar más en esto, pues pueden preguntarnos o les podemos dar referencias. Esto hasta aquí, la mayor parte de esta presentación también es tomada del libro, de la bibliografía básica. Entonces, pues no estaría mal que le dieran una leída, si no es que ya lo hicieron, pues para tal vez que les quedara un poco más claro en algunos conceptos. Ok, bueno, entonces otra forma de ilustrar esta dispersión de fase computacional es hacer unas curvas y básicamente las curvas que se construyen pues son curvas que denotan el comportamiento de la rapidez de fase computacional sobre la rapidez de fase analítica, ¿no? Esto nos dice cómo cambia una de la otra. Aquí en el lado izquierdo tenemos en el eje Y la rapidez, cociente, rapidez de fase computacional sobre la rapidez de fase analítica, ¿no? Y de manera teórica, pues si no hubiera implementación numérica,
pues ambas serían iguales y por lo tanto el cociente sería 1, siempre, ¿no? Aquí en el eje X tenemos el número de onda normalizado, y en estas curvas la curva negra, que aquí vemos es totalmente horizontal y con valor 1, es el caso en el que CD entre C siempre va a ser 1, es decir, la rapidez de fase computacional es igual a la rapidez de fase analítica, y digamos, es el escenario ideal. Sin embargo, debido a la implementación numérica en la parte espacial, y de acuerdo también o dependiendo de la malla que se use, esto va a ir cambiando, ¿no? En el caso de esta curva verde y esta curva naranja, que representan el caso de la malla escalonada, vemos que la curva verde, que es la rapidez de fase de una onda simple entre la rapidez de fase analítica, va a ir cambiando conforme el número de onda cambia o el tamaño de la onda cambia, ¿no? Aquí el número de onda, conforme va avanzando en el eje X, va creciendo, y lo cual significa que la longitud de onda disminuye, ¿no? De acuerdo a la definición. Entonces, aquí vemos que conforme la longitud de onda es más pequeña o el número de onda es más grande, este cociente se va reduciendo, ¿no? Es decir, la rapidez de fase computacional va siendo más pequeña que la rapidez de fase analítica. Y en el caso de la grupal, todavía este efecto es mayor, es decir, todavía se vuelve más pequeña la rapidez de fase computacional grupal con respecto a la grupal analítica. Y bueno, el otro caso de la malla no escalonada, que son las curvas azul y roja, vemos que todavía el efecto es mayor, y pues en el caso más extremo, por así decirlo, es la curva roja, que vemos que llega un punto que es aproximadamente cuando K delta X es 0.5, en donde la rapidez de fase computacional cambia de signo. Es decir, aquí vemos que aquí está el 0, y conforme crece el número de onda, cambia de signo a negativo. Es decir, llega un momento en el que, utilizando una malla no escalonada, la rapidez de fase computacional va a cambiar de dirección en el sentido opuesto, debido únicamente a la implementación numérica. ¿Ok? Entonces, este es un efecto muy, digamos, el peor escenario, ¿no? Cuando tengamos números de onda grandes o longitudes de onda pequeña, utilizando esta malla no escalonada, la rapidez de fase computacional va a ser tal que va a cambiar de signo. ¿Ok? Entonces, bueno, entre estas dos figuras, la izquierda es la más ilustrativa. La otra, bueno, la voy a dejar a su interpretación. Aquí lo único que cambia es que en el eje X va a estar en función de la longitud de onda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Ahora, bueno, en el ejercicio anterior nosotros hicimos el análisis o encontramos la dispersión computacional solamente utilizando un esquema en espacio, pero en este caso vamos a tener los dos esquemas, tanto en espacio como en tiempo, ambos centrados, y este es el caso de la malla no escalonada, ¿no? Aquí vemos que tenemos el salto de rana en tiempo, y aquí está centrado en espacio, ¿no? Entonces, de manera similar, vamos a utilizar soluciones de esta forma para U y para H. Aquí, como vemos, ya no está T indicado, ya es delta T, porque nosotros vamos a sustituir estos valores, estos términos en estas ecuaciones en diferencia. Entonces, después de hacer toda esta sustitución y reacomodo, ustedes aquí, bueno, digamos, me salto varios pasos, pero ustedes pueden verificarlo haciendo los desarrollos completos, ¿no? Hacer esta sustitución aquí.
En fin, bueno, una vez que eso se haga, vamos a obtener también estas dos expresiones para la rapidez de fase de una onda simple y la rapidez de fase grupal. En este caso, la rapidez de fase computacional va a estar dada por esta expresión, más o menos 1 entre k delta t por arco seno de mi por seno de k delta x, en donde mi es nuestro conocido número de Courant, o CFL, que es en este caso raíz de GH por delta t entre delta x, ¿no? Este es básicamente C delta t entre delta x, si recuerdan, ¿ok? Porque C ahora es no es raíz de GH, ya que se trata de las ecuaciones de aguas someras. Entonces, como mencionaba, el cociente entre la rapidez de fase computacional y la rapidez de fase analítica debe ser idealmente cercana a 1 para que no exista dispersión. Sin embargo, esto no ocurre y vemos que en realidad este cociente va a ser toda esta expresión, ¿no? CD, que es la expresión que mostré anteriormente, entre raíz de GH nos da todo esto, ¿okay? Que en este caso es la misma expresión que se encuentra para la ecuación de advección, que en este caso esto es algo que se ve en el tema anterior, en un tema anterior a este, que es rapidez de fase computacional. Y el cociente entre las velocidades de grupo computacional y analítica es esta. Y como vemos, bueno, el punto importante aquí es que ambas están en función del número de onda y por lo tanto la discretización en espacio resulta, o se confirma que esto resulta en dispersión computacional, ¿no? Es decir, al obtener esta rapidez de fase y rapidez de fase grupal, estas expresiones que contienen o que están en función del número de onda, esto resulta en dispersión computacional porque dependiendo del tamaño de la onda va a cambiar la rapidez, que es algo que no ocurría en el tema, en la parte teórica, ¿no? Entonces, aquí se vuelve a confirmar este efecto ya en la implementación numérica tanto en tiempo como en espacio. Ahora, eso fue para la malla no escalonada y para la malla escalonada se hace lo mismo. Aquí tenemos ya las ecuaciones de diferencias. Salto de rana en tiempo y centrado en espacio para la malla escalonada. Sustituyendo encontramos esta expresión muy parecida en el caso de la malla no escalonada. Aquí nada más hay por ahí un 2 aquí y un 2 adentro del seno, pero todo lo demás es muy parecido, ¿no? Entonces, en este caso, en ambas implementaciones, para ambas mallas, vamos a tener dispersión computacional, ¿ok? Entonces, creo que esto puede también ser, aquí es un poco más teórico, pero sería bastante didáctico que ustedes pudieran observar este tipo de efecto en la malla, perdón, en la parte práctica. Muy bien, entonces vamos a regresar a la evaluación de este sistema de ecuaciones unidimensionales. Y pues el mérito o la ventaja de este método de estabilidad numérica de von Neumann es que podemos aplicarlo también a este sistema de ecuaciones. Solamente recuerden que para que este método pueda ser aplicable, necesitamos que las ecuaciones siempre sean lineales, ¿no? Este método no puede ser aplicado a un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, al ser un sistema lineal, podemos aplicarlo y encontrar cuál es la condición de estabilidad, ¿no?
Entonces ustedes ya son expertos en aplicar este método. Aquí solamente les mostraré unos pasos, los pasos eh, que se definieron para llegar a la expresión. Sin embargo, no vamos a dejar un ejercicio, porque bueno, ustedes ya lo hicieron en el tema anterior, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se hace es utilizando las expresiones de Fourier digamos, para tiempo y espacio, se sustituyen en esta expresión de diferencias. En este caso vamos a utilizar la malla escalonada y nos quedan estas dos ecuaciones, ¿no? Recuerden, este lambda, en este caso es nuestro factor de amplificación. Y bueno, aquí así es como queda nuestra sustitución. A lo que nosotros queremos llegar es, si recuerdas, es una expresión para lambda que nos diga cuál es la condición que se necesita para que haya estabilidad. Siempre y cuando, o más bien, tomando en cuenta que la condición es que lambda siempre sea menor o igual que 1, ¿no? En este caso, al ser un sistema de dos ecuaciones, tenemos que hacer unos cuantos pasos extra. Primero tenemos que eliminar U y H una vez que se sustituye, y esto se puede encontrar multiplicando una ecuación por la otra y obteniendo una sola ecuación, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Una vez que se multiplican, eliminamos U y H de ambos lados y obtenemos esta expresión, ¿ok? Entonces, aquí vamos a utilizar, para el caso de estos paréntesis, donde está la expresión para la exponencial, nuevamente algunas identidades, y vamos al final obtener una expresión cuadrática. Bueno, en realidad son dos expresiones cuadráticas porque aquí tenemos dos signos más y menos, que es básicamente lambda al cuadrado más menos 2i alfa lambda menos 1 igual a 0. Entonces esto resulta en dos ecuaciones cuadráticas, y alfa aquí simplemente se denota en la expresión, es igual a 2 delta t por GH entre delta X seno de K delta X entre 2, ¿no? Entonces, básicamente, aquí este alfa es nuestro número de Courant multiplicado por 2 seno de K delta X entre 2. ¿Ok? Entonces, al ser dos expresiones cuadráticas, vamos a tener 4 raíces, que en este caso van a estar dadas por esta expresión. Y pues el requerimiento para estabilidad es que el valor absoluto de lambda, como mencionaba, tiene que ser menor o igual que 1, ¿no? Para que la solución en un tiempo n más 1 no crezca mucho respecto al tiempo n. Y esto, de acuerdo a nuestra expresión, se va a satisfacer siempre y cuando esta raíz sea positiva. Y esto solamente es verdad siempre y cuando alfa sea menor que 1, ¿no? Si alfa es menor que 1, esta raíz va a ser positiva, y eso corresponde a que nuestra expresión para alfa se convierta en la expresión de mi por seno de K delta X entre 2 sea menor o igual que 1 medio, ¿no? Entonces, para satisfacer este criterio de estabilidad, para todas las longitudes de onda, sabemos que el seno de K delta X entre 2 siempre va a ser menor que 1, entonces se puede, digamos, no tomar en cuenta en esta expresión, y esta condición se reduce a que mi, que es raíz de GH por delta T entre delta X, sea menor o igual que 1 medio, ¿no? Esa es la condición de estabilidad. Entonces, este esquema para la malla escalonada, centrado en tiempo y centrado en espacio, es condicionalmente estable. Muy bien, entonces este es el método de von Neumann aplicado de manera rápida, porque ustedes ya lo conocen, al sistema de ecuaciones de aguas someras en una dimensión. Ahora vamos a
agregar un poquito un grado de complejidad y vamos a considerar ahora el sistema de aguas someras lineales, pero en 2 dimensiones, ¿no? Ahora se convierte en un sistema de 3 ecuaciones y pues básicamente es el conjunto de ecuaciones más simple posible que puede ser aplicado al movimiento del océano y de la atmósfera. Que este sistema de ecuaciones es bastante útil y tiene muchas aplicaciones didácticas, tanto como para movimiento de tsunamis, eh, movimiento en lagunas, lagos. Vaya, la aplicación es muy amplia porque un sistema así de simple nos dice mucho y puede, o más bien puede ayudarnos a deducir muchos fenómenos de manera simple que ocurren digamos, en este caso puede ser el océano o la atmósfera. Y bueno, este sistema de 3 ecuaciones, ahora vamos a tomar en cuenta el parámetro de Coriolis, que es F, que si recuerdan es igual a 2 omega seno de alfa, en donde F, bueno, es el término de Coriolis, omega es la frecuencia angular de rotación de la Tierra y alfa, bueno, ya no recuerdo esta letra. Bueno, esta letra griega es la latitud, ¿ok? Entonces, de manera similar a lo que se hizo en una dimensión, vamos a utilizar estas soluciones de este tipo para U, V y H, en donde aquí solamente hay que notar que, bueno, K sabemos que es el número de onda en la dirección X y L va a ser el número de onda en la dirección Y, ¿no? Esta es la diferencia entre estas soluciones y en el caso unidimensional. Y sustituyendo estas expresiones, vamos a llegar otra vez a una relación de dispersión, que en este caso ha estado por omega al cuadrado por igual a F al cuadrado más GH multiplicado por K al cuadrado más L al cuadrado, ¿no? Estas son las ondas de gravedad, se le conoce como ondas de gravedad e inercia. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo es la implementación numérica de este sistema de ecuaciones? Vamos a enfocarnos otra vez solamente en la derivada en espacio, que en donde se utilizan diferencias centradas y cuando es necesario para Coriolis. En este caso vamos a dejar Coriolis como un término constante para no complicarnos tanto. Y en este caso las diferencias en tiempo, como decía, se dejan solamente indicadas. Vamos a examinar estas implementaciones en las distintas mallas de este sistema de ecuaciones. Entonces, la malla Arakawa, si recuerdan, es pues, la malla más sencilla. Todas las variables están definidas en el mismo punto. Es decir, U, V y H están en el mismo punto y pues tenemos definidas el espacio de celda, que es delta Y en este caso, en este sentido, y delta X. ¿Okay? Entonces aquí simplemente se hace la discretización. Centrado en espacio, pues es un esquema en 3 niveles, es decir, se utiliza un nivel I+1 y I-1. En este caso es una diferencia entre el punto, en el caso para la expresión en U es H I+1J menos H I-1J, que es este H, entre 2 delta X, ¿no? Porque son dos celdas. Y lo mismo para V, pero en la dirección J. Y bueno, lo mismo sucede en esta expresión para H, que aquí como mencionaba, esta expresión es básicamente la divergencia, como ustedes lo vieron ya en la otra clase práctica. Entonces así es como simplemente se discretizaría, siendo una malla Arakawa, que como vemos, bueno, no hay mayor ciencia. Ustedes ya reconocen estos esquemas.
Y bueno, ahorita no recuerdo bien cuál sería la implementación que tienen en la práctica, pero seguramente es una de estas tres. En el caso de la malla Arakawa, ven, la variable que no va a estar definida en el mismo punto es h. Como ven, está movida delta x entre 2 a la izquierda, y u y b van a estar definidas en la misma malla, ¿no? En el mismo punto. Por lo tanto, al hacer la implementación de esquema centrado para las ecuaciones de u, b y h, vamos a necesitar interpolar las valores de h dependiendo de qué ecuación es. En el caso, vamos a centrarnos ahorita en el caso de la expresión para u. Aquí tenemos parcial de u con respecto de t en el punto ij, es decir, este punto va a estar, va a ser igual a menos g por la ecuación de diferencias de centradas en de h, que en este caso aquí vemos algunos términos que se suman y otros que se restan, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede es que nosotros necesitamos el valor de h en este punto y en este punto, ¿no? Para que cuando se haga el esquema numérico esté centrado en los valores de u y j, ¿no? Sin embargo, nosotros de entrada no tenemos esos valores de h definidos aquí, por lo tanto se tiene que hacer una interpolación, que aquí en el caso de estas h y j más 1 y h y j va a estar aquí en esta expresión. Aquí esta va a ser, en realidad aquí están sumando, ¿no? Si cambiamos el signo. Van a estar sumando. Y en el caso de hi más 1j más 1 y hi más 1j, vamos a hacer otra interpolación en este punto, que va a estar aquí indicada por estos dos términos, ¿no? Entonces, lo que primero se hace para discretizar es hacer una interpolación en estos dos puntos y después aplicar el esquema centrado, que todo eso está incluido en esta expresión, ¿no? Aquí tanto se hace en la interpolación como se aplica el esquema. Por eso es una expresión con 4 términos. Aquí sigue siendo, siguen siendo dividido entre delta x, pero el 2 aparece por la interpolación, ¿no? Porque se suma h, en este caso h y j más 1 y h y j, se suman y se dividen entre 2 para interpolarlo aquí. Entonces, de eso resulta en esta expresión que tiene muchos términos. Igual se hace para la ecuación donde está para la divergencia. Ustedes pueden verificarlo por su lado. Pero, digamos, lo importante es notar que aquí, comparada con la malla A, estamos viendo que para la malla Arakawa B estamos utilizando o haciendo operaciones adicionales, lo cual, pues, nos dice que tal vez este esquema no es tan eficiente como podría ser la malla A, ¿no? Que estamos haciendo operaciones interpolando, lo cual estaría aumentando el tiempo de cómputo, ¿no? Y dependiendo del tamaño de su malla, pues esto va a repercutir en el tiempo en el que puedan resolver su sistema. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver por último la malla Arakawa A, perdón, la malla Arakawa C. En este caso, pues ninguna de las, bueno, las 3 variables están definidas en distintas mallas. Y pues aquí en el caso vamos a otra vez tomar el caso de la expresión para u, esta primera ecuación. Vemos que en el caso de la derivada en espacio es simplemente hi más 1j menos hij, que son estos dos términos. Entonces, para que la derivada en espacio esté centrada en u y j, es simplemente aplicar un sistema, perdón, un esquema que, como decía, aparentemente es un esquema hacia adelante, pero cuando se aplica,
simplemente resulta en un esquema centrado, porque está centrado en U y J, ¿no? Entonces aquí no hay mayor cosa que hacer, simplemente aprovechar la malla Arakawa-C. Sin embargo, como tenemos el término de Coriolis, el término de Coriolis en el caso de la ecuación para U va a estar multiplicando a V, pero V pues no está definida en nuestra malla U, es decir, está en la malla, en otra malla. Por lo tanto, vamos a necesitar interpolar este término de V aquí en este punto U y J, y eso es lo que está, esto es lo que está indicado en toda en esta suma que está multiplicando a F, ¿no? Es básicamente lo que hace es sumar estas 4 Vs que rodean a U y J, las cuales están en este elipse verde, y se va a dividir entre 4 para ser interpolado, ¿no? Entonces, es una, como en el caso de la malla Arakawa-B, son operaciones adicionales que se hacen. Esto siempre y cuando esté tomándonos en cuenta F, ¿no? Puede que no, puede que F sea despreciable y este término no aparece y por lo tanto se queda solamente esto de acá, ¿no? Eso hace que este esquema sea menos complicado. Pero bueno, este es el caso de la malla Arakawa-C. Ahora, para terminar, vamos a aplicar nuestro esquema, pero nuestro método de von Neumann a este sistema de ecuaciones someras en 2 dimensiones, que sigue siendo lineal, porque no aparecen los términos no lineales y por lo tanto se puede aplicar. Esta es la parte, este es el sistema de ecuaciones ya discretizadas, salto de RAN en tiempo y centrado en espacio. Para la malla Arakawa-C tenemos estas ecuaciones 1, 2 y 3 y vamos a aplicar estas expresiones de Fourier en tiempo y espacio. Aquí solamente están en tiempo para U, pero necesitamos también tiempo para B y tiempo para H, e igual en espacio para U, B y H. Entonces aquí no las muestro todas, pero ustedes pueden verificarlo. De hecho, sería otro buen ejercicio. No, bueno, yo creo que no va a haber tarea, pero porque bueno, por sí solo el ejercicio práctico es algo extenso y es muy ilustrativo. Entonces, aquí solamente vamos a hacer un review de este método aplicado a las aguas someras, pero ustedes si tienen el tiempo, pues sería bastante conveniente que verificaran todo esto, ¿no? Si tienen alguna duda, pues nos pueden preguntar. Pero bueno, utilizando, como decía, estas expresiones de Fourier en tiempo y espacio para las 3 variables, vamos a hacer lo que de manera rutinaria se hace, sustituir esos términos en la expresión en diferencias, que en la primera instancia nos obtenemos este sistema de ecuaciones, ¿no? Que está de este lado. Vamos a tomar, bueno, aquí también se tomó en cuenta que no hay rotación, es decir, no tenemos Coriolis. Por lo tanto, estos 2 términos no van a estar presentes para no complicar tanto las cosas. Y siendo así, vamos a obtener estas 3 expresiones. Y por lo tanto, lo que se hace normalmente, ahora es un sistema de 3 ecuaciones, se hace es despejar U subíndice 0 y V subíndice 0 de las 2 primeras ecuaciones, las cuales están en términos de H subíndice 0 y se van a sustituir en esta tercera ecuación. Así es el procedimiento que se sigue. Despejar U y H de las primeras 2 y sustituirla en la tercera, ¿no? De tal forma que obtengamos una expresión que solamente esté en términos de H subíndice 0. Y esto resulta, bueno, en
en esta expresión. La primera es una expresión que en el lado izquierdo tenemos el factor de amplificación lambda, menos lambda menos 1 al cuadrado igual a 4GH por todo esto que está en corchetes, ¿no? Que el primer término es el término para la expresión de U, que sustituimos que obtuvimos en el despeje anterior, y el segundo para V. Se hace una factorización para que esté al cuadrado, y lo que está dentro de estos paréntesis, para U y para V, se van a utilizar otras identidades que va a resultar en esta expresión más corta, por así decirlo. Y al final vamos a definir a B cuadrada como todo esto que está después del 16 hasta este corchete, hasta este paréntesis. Entonces, B cuadrada está definida como todo esto, y nosotros nos va a quedar una expresión que va a decir simplemente el cuadrado de lambda menos 1 va a ser igual a menos 16 por B al cuadrado, ¿no? Todo esto es B al cuadrado. Y para finalizar, entonces, esta es la ecuación que nos queda. Se saca la raíz cuadrada y se obtiene esta expresión, que bueno, tiene una solución, se transforma en una ecuación cuadrática que tiene esta solución. Es decir, aquí después de este paso, seguramente se multiplica por lambda y nos queda una ecuación cuadrática que va a tener esta solución, ¿no? Aquí hay un paso que no aparece, pero bueno, ustedes lo pueden verificar. Entonces nos queda lambda igual a más menos 2 y mayúscula es el número complejo, por b más menos raíz de menos 4b cuadrada más 1, ¿no? Entonces, como siempre, el requisito de estabilidad es que el valor absoluto de lambda sea menor o igual que 1, y esto se satisface siempre y cuando como siempre, esta raíz sea positiva, lo cual es cierto cuando b es menor o igual que un medio, ¿no? Si b es menor o igual que un medio, esta raíz es positiva, y por lo tanto este criterio de estabilidad se cumple, ¿no? Y en el caso de que delta y y delta x sean iguales, esta condición se reduce a que mu, que es igual a raíz de GH por delta t entre delta x, sea menor o igual a 1 entre raíz de 8, que es aproximadamente 0.35, ¿ok? Entonces, en el caso de las ecuaciones de aguas humanas en 2 dimensiones, la implementación numérica, utilizando un esquema de salto de rana en tiempo y centrado en espacio, en una malla escalonada, que fue este ejemplo, va a ser estable siempre y cuando mu sea aproximadamente 0.35, ¿no? Entonces, eso significa que la combinación de estos C por raíz de GH por delta t entre delta x debe ser tal que esto se cumpla, ¿no? Entonces, ustedes en su práctica deben tomar esto en cuenta, que el número de Courant sea aproximadamente 0.35 o probablemente menos, para que su solución sea estable. Si ustedes le dan a un valor de μ mayor que esto, su solución va a explotar, ¿ok? Entonces, esta es la condición de estabilidad. Y bueno, nada más finalmente para ilustrar cómo se comporta la relación de dispersión. En este caso, la relación de dispersión para las ecuaciones de agua submarina en 2 dimensiones es esta, que bueno, es muy parecida en el caso de una dimensión, al igual que la rapidez de fase computacional, ¿no? Entonces, eso significa que también la solución va a ser dispersiva, es decir, vamos a tener ondas dispersivas, porque la rapidez de fase está en función del número de onda. Bueno, pues hasta aquí queda este tema. Como decía, es un tema bastante extenso. Aquí esta parte teórica, pues
vemos muchas cosas. Vemos la implementación numérica de dos tipos de malla, la escalonada y la no escalonada. Vimos también que existe dispersión computacional. ¿A qué se refiere con eso? Y además aplicamos el método de estabilidad numérica a este sistema de ecuaciones. Es decir, vimos muchas, se vieron muchas aplicaciones que se han visto en el transcurso del curso. Y puede ser algo, al estar condensado puede ser algo que tal vez no sea tan fácil de digerir, perdón. Entonces, pues la recomendación es que lean el libro también, que pregunten si tienen alguna duda y tal vez vuelvan a ver el video, no sé, de tal forma que les quede claro esta parte. Y como repito, pues de lo más importante es la implementación numérica. Entonces, de entrada, ahí sí hay trabajo por hacer. Y entonces, bueno, no vamos a dejar en esta ecuación, no vamos a dejar tarea, pero cualquier cosa, pregúntenos. Ok, bueno, voy a dejar de compartir y nos vemos, chicos.